A partir de este momento comienza Mundo Alimento. ¿Cuál es la relación entre los alimentos y la historia personal? ¿Cuál es la incidencia de la cocina en lo social? ¿Hay una valoración de las tradiciones alimentarias? ¿Al calor de las hornallas se construye identidad? Hoy seguimos pensando la desterritorialización y en esta introducción decidí mirar desde el arraigo, desde aquellas prácticas o costumbres que se entretejen en una comunidad y constituyen nuestro patrimonio, nuestra identidad cultural. ¿Qué mejor lugar que la cocina para rastrear la huella de lo nuestro? Bienvenidos a Mundo Alimento, soy Flavia, me encuentran en Instagram como La Oradora y para llegar a lo que me propongo voy a dar un rodeo y contarles una deformidad mental a lo jaureche que padecí en mi temprana juventud, para ilustrar cómo unas anteojeras que no nos pertenecen pueden desviar el camino que el corazón nos propone. Cuando egresé de la escuela de cocina Cuando egresé de la escuela secundaria pasé por la puerta de una escuela de cocina. Recién estaba comenzando a popularizarse la formación técnica en gastronomía. Ni bien vi las propuestas en la vidriera, el corazón se me aceleró de entusiasmo. Pero al llegar a la esquina desestimé ese pálpito. Mis anteojeras me decían que esa actividad era menor, carecía de valor intelectual. No era lo suficientemente importante y seguí mi camino, que tras 8 años de búsqueda vocacional angustiosa me dejó en la Escuela de Gastronomía Municipal de Morón, donde otrora funcionaba el mercado de compras de Aedo, en el que mi abuela paterna tenía una granja y mi abuelo materno una carnicería. Si mis viejos no se hubieran cruzado por esos pasillos, yo no habría amasado tantos panes. La sincronía del destino insistió en el arraigo. Contrario a lo que ocurre en la mayoría de las familias, mis abuelas no eran grandes cocineras. Tenían un par de platos que les salían ricos, pero sus cualidades pasaban por otros lugares. El cocinero de la familia era mi abuelo Alfredo, traído a Buenos Aires por un cliente que quedó impresionado por las pizzas que amasaba noche a noche en un bar en San Fernando del Valle de Catamarca. Vino a Buenos Aires a los 17 años, la misma edad en la que yo decidí ignorar el llamado de la cocina. Era de una familia muy pobre y atravesada por las problemáticas típicas de los pueblos del interior de nuestro país en esa época. Una vez instalado en una pensión de Buenos Aires, comenzó a trabajar en la cocina del Congreso de la Nación y luego fue jefe de cocina de la Fuerza Aérea. Todo muy rimbombante, pero ganaba muy poco. Alimentaba a los que dirigen los destinos del país, pero él apenas llegaba a fin de mes. Su recuerdo favorito era haberle servido el café a Evita. Él era peronista y mi abuela radical. Él era cabecita negra y ella una niña bien devenida comerciante. Imagínense. Mi abuelo era un cocinero enorme. Aunque mi casa paterna era muy pequeña y muy humilde, servía unas mesas de lujo. Para mis cumpleaños en la primaria le pedía que me hiciera unas supremas a la cordon bleu e invitaba a mis mejores amigos a almorzar. Mi vínculo con él nunca fue mucho más allá de eso. El único momento donde lo recuerdo conectado era cuando cocinaba. Me pregunto cuánto del desarraigo de su tierra que tanto amaba tuvo que ver con eso. Aún hoy siento los aromas que inundaban la casa cuando cocinaba, sus fábulas interminables, cómo hacía renegar a mi abuela y el padre difícil que fue para mi padre. Desde el punto de vista social, la cocina siempre fue un lugar desacreditado y desde mi experiencia familiar, una vida de cocina no te dejaba en un buen lugar. Yo quería llenarme de saberes, ser intelectual y el trabajo de la cocina distaba mucho de eso. Hoy, cerca de cumplir 18 años de habitar este oficio, puedo ver lo equivocada que estaba. Era piba, pero tenía instaladísima la mirada despectiva hacia el oficio, como algo menor, sin importancia, algo por superar. Lo que mis abuelos nos legaron venía desde ahí, desde el alimento, el trabajo duro, las tareas de cuidado. Y yo crecí en una sociedad y con una mirada familiar que introyectaba el desprecio por esas actividades consideradas secundarias y subordinadas a todo lo demás. Esa desterritorialización de la mirada me hizo denostar el valor de lo propio e ignorar un llamado que se sintió claro y fuerte. La experiencia me enseñó que a veces es mejor seguir el pálpito que la idea, porque cocinar me transformó la vida, moderó mi temperamento en un proceso de fermentación lenta. Fue mi meditación activa, mi contacto con la esencia,
mis nuevas anteojeras para mirar el mundo. Cocinar me hizo más solidaria, más fuerte, más ardiente y principalmente me llenó de saberes, sabores, afectos y momentos maravillosos. Podemos perdernos de vivencias tan valiosas si nos dejamos influenciar por aspiraciones que quizás no tienen que ver con lo que sentimos. Sin saberlo, mi abuelo me legó su único patrimonio, el amor por la cocina, por el servicio y el buen comer. Santos Alfredo ignoraba la pluma, apenas podía leer, pero las masas bailaban en sus manos. Me pregunto si acaso la cocina no es un lenguaje, porque mi abuelo supo decirnos te amo a través de sus platos. Hoy puedo sentir la potencia de ese legado en mí, y aunque estuvo bien lejos de ser un héroe, hoy abrazo a mi abuelo y ese patrimonio que supo legar. Y es porque sé cómo está entreverada en nuestra identidad que traigo a la cocina, a la cultura alimentaria, para pensarla como patrimonio. No se me ocurre una experiencia artística y creativa más estimulante, una actividad más convocante, más prolífica desde todo punto de vista. Y me duele profundamente saber que ese patrimonio se encuentra amenazado por los criterios desterritorializados de la producción de alimentos, por la mirada snob y desterritorializada también de los consumos alimentarios de moda. ¿Cuánto avasallamiento de la hegemonía cultural capitalista pueden resistir las recetas autóctonas, los productos regionales elaborados a conciencia, los guardianes de la tierra, los y las trabajadoras de las cocinas del mundo, que llevan adelante su labor en condiciones paupérrimas y perciben salarios de miseria? Pero antes de continuar, vale preguntarse, ¿qué es el patrimonio cultural alimentario? Bueno, la UNESCO dice que es la construcción simbólica e intangible de nuestros pueblos. Son sus prácticas, sus representaciones, expresiones y conocimientos transmitidos de generación en generación. Este patrimonio es constantemente recreado por la comunidad en su interacción con la naturaleza y con nuestra propia historia. Nos da un sentido de identidad, de continuidad y fomenta el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana. Mirad todo lo que hace cocinar y producir alimentos. La finalidad de declarar un hecho patrimonio cultural es garantizar su protección a través de la gestión de políticas o recursos que preserven su integridad. Y en este punto la participación ciudadana es decisiva, ya que mantiene y transmite el hecho cultural, algo que nos tomamos muy en serio en los círculos de cultura alimentaria. Las cocineras que participan y nos escuchan en este momento están asintiendo. Pero me parece importante destacar que si bien este patrimonio es intangible, tiene una base material que lo posibilita, que son los productos de la tierra, del agua y del aire. Estos elementos permiten la construcción inmaterial, de modo que si alguno llega a desaparecer, lo construido a nivel cultural comienza a desmoronarse o a hacerse incomprensible. Y esto aplica a todas las expresiones artísticas, porque todas tienen una base material. Maggie Choque Vilca, ingeniera agrónoma y descendiente del gran cacique Viltipoco de Tilcara, en su charla TED titulada Lo que aprendí de mis papas, que Flor nos recomendó el programa anterior y que yo les insisto enfáticamente que vean, contaba que las papas andinas tienen un particular significado cultural, como las papas regalo en el Perú, que no se comercializan, sino que circulan exclusivamente por donación. Al igual que los nódulos de kéfir y tantos otros alimentos ancestrales y no tanto que circulan en nuestra cultura. De ahí la importancia de la defensa del patrimonio natural que les sirve de soporte material, el cuidado de eso que llamamos biodiversidad. La cocina se empobrece profundamente y con ella los lazos sociales que crea alrededor de su fuego, con la erosión constante a nuestros cuerpos territorio de un sistema productivo extractivo, alienante. Esto puede verse en la catástrofe biológica y cultural que implican los monocultivos de maíz, soja o trigo manipulados genéticamente o en las fumigaciones que desparraman cáncer por donde pasan. Entonces ya dimos cuenta de la base material que garantiza el patrimonio cultural alimentario, pero también, como todas las artes, tiene una base física que es la que nos conmueve, la que produce en nosotros la emoción de la belleza y del placer. Una forma material que es efímera. Los aromas, los sabores e incluso las recetas quedan alojados en la memoria. Catalina Unigarro, antropóloga, sostiene que la cocina a través de su práctica expresa las diversas dimensiones de la vida humana en las que se encuentra el amor en sus diversas manifestaciones, lo que se piensa de la realidad humana y no humana, la religión, la sociabilidad y la amistad,
la dominación y la estratificación política, el concepto de familia, las modas y los modos. En los talleres de alimentación hablamos mucho de las dimensiones implicadas en el acto de comer o producir alimento. Y basta con compartir una receta o una lectura para que emerjan desde la cartografía de la memoria los recuerdos que nos vinculan a la cocina. Incluso desde la experiencia sensorial de la degustación emergen sensaciones olvidadas. Es maravilloso ser testigo de eso. ¿Recuerdan la soberanía? ¿Dónde habrá quedado? No sé si les pasa, pero pienso que quedamos muy lejos de ejercer una soberanía política cuando renunciamos al control de nuestra producción de alimentos. Me pregunto cuáles son los efectos de quebrar esa relación dialéctica que propone la cocina, que pasa con nuestro patrimonio, con nuestro legado, con nuestras memorias y rituales, cuando perdemos de vista el significado de aquello que crece en nuestros territorios, cuando las manos, que son la extensión de nuestro corazón, se retiran de la tierra y todo, absolutamente todo, se mecaniza y mercantiliza. En esta oportunidad creo tener la respuesta. Nos deja en la puerta de la emergencia cultural, ambiental y económica en la que nos encontramos. Avasallar, desterritorializar, no ofrece muchas bondades. Deshabitamos la cocina y renunciamos a una lengua que nos ofrece más pertenencia e identidad de la que podemos dar cuenta. Les cuento un poco qué es lo que pasa en nuestro país con la cuestión del patrimonio. En el 2012, el Ministerio de Cultura impulsó el programa de patrimonialización alimentaria, con un conjunto de acciones de investigación para promover su pertenencia al patrimonio cultural de los argentinos. En un artículo de la Secretaría Cultural de la Nación publicado en 2020, el antropólogo Marcelo Álvarez, a cargo del programa de patrimonialización, señaló que los productos que integran esta lista son el dulce de leche, la empanada y el asado, porque su consumo está generalizado en todo el país. Por supuesto, el mate figura en la lista, pero como patrimonio del Mercosur. Visto y considerando el estado de cosas actual con el agronegocio, dudo que declarar una tradición culinaria o un producto de la tierra patrimonio preserve su integridad. Y para ir cerrando, voy a traer un producto de la pachita que a todos nosotros amamos, el patrimonio cultural alimentario por excelencia de nuestra región, que nos puede ayudar a pensar cómo el desarraigo de sus usos, su hiperproducción, junto a la de otros productos de características similares, tiene un impacto negativo en nuestros cuerpos territorio. Quizá, contándoles la historia del mate, entiendan la importancia de pensar y producir de forma territorializada. Tomar mate nos ofrece una experiencia cálida, lo hagamos solos o acompañados. Es una costumbre muy arraigada en nuestra cultura y como tal bastante automatizada. En una época tan desritualizada, el mate se convierte en el fueguito que convoca. Cada mate tiene su impronta, su secreto, su maña. Circulan todas las rondas, las amigueras, las familiares, las que rebosan juventud y en las que no tanto. Mi suegra dice un matecito y a seguir, que me suena a un traernos a nosotros, recargar para poder continuar. Alrededor del mate tuve las mejores conversaciones de mi vida, y calculo que ustedes también. Está tan integrado en nuestras prácticas culturales que perdimos de vista su origen, su significado, y no lo digo desde un lugar conservador, creo que inevitablemente todo es resignificado, pero también creo que el límite es el atentado a su propia integridad. Perdimos de vista que el mate es una planta, su forma comercial dista tanto de su forma natural que es bastante esperable que no tomemos conciencia de eso. Esta planta es consumida de forma permanente, en muchos casos compulsiva en todo el país, pero como dice Cecil, la arborista azul, en una nota para Alimento y Conciencia, esta planta no puede crecer todo el tiempo en todo el país. Les traje un pequeño extracto de esta nota que les comparto a continuación. La yerba proviene de un árbol de hojas perennes que crece cerca de los cursos del agua en los bosques amazónicos de Paraguay, NOA y suroeste brasileño. Su gente le decía caá, que significa yerba o mata en guaraní. La yerba mate pertenecía a un territorio, a una cultura, es decir, a su gente. Y un mal día llegaron los colonizadores. Y primero la yerba fue el diablo en persona y después el negocio en perspectiva. Es difícil de decir, de escuchar, porque nuestra relación con el mate es muy larga, aunque no podamos en nuestra mente visualizar la planta. El de la yerba es un mercado extractivista, dejó de estar respetuosamente consumida incluso para la comunidad que la cultivaba. Se desmontaron
hectáreas de bosques. Se desalojaron y esclavizaron sus guardianes para plantar interminables líneas de yerba mal cultivada, entre otros monocultivos. Esto también pasó con otras plantas famosas en varios territorios del mundo: el café, la coca, el té, el tabaco, el cacao. Eran todas propias de culturas nativas que tenían de ellas un uso saludable, sustentable y sagrado. Pero gustaron tanto al capitalismo que terminaron siendo fuente de un mercado a escala desmesurada, afectando terriblemente sus ecosistemas, culturas y poblaciones de origen. ¿Será por eso que el mate nos da acidez? Estas plantas contienen cantidades significativas de alcaloides, que son componentes fitoquímicos que producen efectos asociados a un alivio sobre el sistema nervioso central. Excitan o adormecen los sentidos y el cuerpo. Modifican las percepciones y el funcionamiento hormonal, al igual que la cafeína del café, la cocaína de la coca, la nicotina del tabaco, la teobromina del cacao. Su consumo regular suele llevar a conductas adictivas y a la habituación. La ingesta diaria e impulsiva de estas sustancias es poco saludable, y el azúcar agregada a esta bebida en los procesos de producción o en la mesa de nuestros hogares agrava la cuestión. Esto nos permite engañar al cansancio y la angustia. Y yo me pregunto cómo va tu consumo de mate en estos días. Yo de medio kilo mensual pasé a 1. Saber que son plantas sagradas pueden ayudarnos a resignificar el vínculo con esta bebida. Traer el mate a esta columna es piantaboto, antipático, pero creo que es un ejemplo emblemático de lo que significa la desterritorialización. Toca darnos un gustito al paso junto a Majo Echarri. Pierdo la cabeza y no te conozco. Voy a arrodillarme y entregarte todo. Bienvenida, Majo, ¿cómo estás? Hola, Flavia. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Qué lindo estar acá con amigos, Sí. armando este programón hermoso. Así que bueno. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy? Una palabra que es dificilísima, así que me van a excusar si me equivoco un poco en pronunciarla, que es seguir profundizando sobre el tema de la desterritorialización. Una palabra casi imposible. Bueno, un concepto que no solo ronda sobre la dinámica que supone que un ser, una comunidad o una práctica es descontextualizada de su entorno más inmediato para ser reconfigurada en otro, ¿no? Sino también se refiere al proceso que atraviesan los pueblos, animales y la naturaleza en general desde el vanecimiento de sus espacios de hábitat y desarrollo. Y mientras pienso en este último tópico, no puedo dejar de referenciarme a las dinámicas migratorias extraterritoriales, sobre todo a partir de los años 90, con el recrudecimiento de los procesos neoliberales. Miles de seres forzados a abandonar sus lugares de origen a causa del desbaratamiento de las economías regionales, la flexibilización laboral de los países mal llamados subdesarrollados, las guerras civiles y el decaimiento de los niveles de vida en términos generales. Esto sumado al cercenamiento de los recursos naturales, los cuales terminan desbaratando la biodiversidad, arrasada por el avance desmedido del agronegocio y el ecocidio indiscriminado en pos del progreso. Mientras digo estas palabras, no puedo dejar de sentir tristeza y al mismo tiempo admiración ante la noticia de la lucha de un pueblo de Córdoba, ubicado en Villa Allende, por preservar 300 años de su historia. Un relato colectivo, materializado en el cuerpo vejado de un viejo quebracho, quien como un testigo paciente y silencioso, presenció la transformación de cómo lo que alguna vez fue un bosque frondoso que oxigenaba y embellecía su comunidad, hoy devino en un horizonte de cemento. Un árbol que fue protagonista de la deforestación indiscriminada y de la base del malentendido plan urbanístico, que lejos de buscar mejorar la vida de sus habitantes, los empobrece y atenta contra su salud, en pos del engrosamiento de las cuentas bancarias de los mismos de siempre. Un árbol que no solo materializó el presente fatídico en el que hoy nos vemos inmersos, sino que quizás también insufló un poco de esperanza para una comunidad y para todos aquellos que la miramos desde lejos con admiración, afirmando que todavía quedan cosas esenciales por las cuales vale la pena luchar y que no pueden ser mitigadas con dinero. Un árbol que a la hora de morir transmite cual proceso de sinapsis a través de sus raíces
información vital a los de su especie, como un legado histórico de su sabiduría para asegurar la supervivencia. Y en este caso, ante la falta de pares, fue este quebracho el verdadero impulsor de una sublevación tan hermosa como épica, el encargado de transmitir su saber, su historia y su valor simbólico a 35 valientes que supieron escuchar y entendieron que los territorios se protegen frente al feroz avance de una modernidad que promete vida, pero que en su lugar nos arroja muerte. Sin embargo, ni la poesía, ni el amor, ni la épica, ni lo que consideramos justo, pudo parar la impunidad de un gobierno que solo habla el idioma del dinero y la ganancia. Y el árbol, ante la mirada hiriente de todos los que lo defendieron y acamparon durante meses, fue removido. Una desterritorialización que se presenta en su estado más descarnado, hablando sobre lo no dicho, lo no habitado, interpelando a través del vacío que nos deja un ser que, extraído de su hábitat natural, reduce a un 20% sus posibilidades de sobrevivir. Con este ejemplo tan bello, como triste y poético, quiero que nos adentremos en lo que nos propone el concepto de desterritorialización, en el arte, en los cuerpos y en la cultura en general, ya que justamente estos procesos atentan contra la idea de echar raíces, de arraigarse en un lugar, ya que bajo estas operatorias las espacialidades se presentan como espacios abiertos, virtuales y discontinuos, en una visión donde la especificidad es dejada de lado en pos de la globalidad. Qué emocionante, amiga. Ay, gracias. La verdad que fue muy emocionante cuando lo vi, no podía dejar de pensar en este tópico. Y bueno, y para avanzar quería pensar de qué hablamos dentro del concepto de desterritorialización. Entonces retomo la idea de un sociólogo brasileño que se llama Renato Ortiz, que primero indaga cuáles serían las espacialidades tradicionales, para pensar esta Sí, desde donde pensamos precisamente. Descontextualización. Entonces, él encuentra que los espacios tradicionales en este mundo globalizado, ¿no?, se encuentra asignado por 3 niveles. Lo local, referido a un ámbito bien restringido y que tiene que ver con la vida comunitaria, con la continuidad, las prácticas, las tradiciones. Lo nacional, que presupone un espacio más amplio, que incluye lo local, pero en algún punto lo termina por homogeneizar. Claro. Esta idea de identidad nacional donde parece que fuera algo único. Vos decías el dulce de leche, el mate. Pensé lo mismo cuando estabas diciendo esto. Exactamente. O sea, yo tengo mucho para decir acerca de eso, que no lo voy a decir ahora, pero el dulce de leche y el asado, ¿cuánto? Bueno, la identidad nacional está asignada por eso. Bueno. Totalmente. Y lo global lo que cuenta ahí ya no es la unidad, sino la diversidad. Si uno lo piensa, incluso, yo sé que esta semana en las escuelas están haciendo un ejercicio de la ONU, donde los chicos tienen que representar países, y justamente la representación de los países es esto que es la identidad nacional a diferencia de otra identidad. Entonces, ahí lo que prima es la diversidad. Y donde lo nacional se presenta como local, justamente porque, para sintetizar la idea de un país, se busca ciertos elementos. En el proceso de desterritorialización, lo que se pone en juego es el contexto de mundialización de la cultura. Donde acá quiero hacer un parate, porque muchas veces mundialización y globalización parecen que son términos análogos y no lo es. En el caso de la globalización, lo que busca es la inclusión de lo local, lo nacional y lo global, generando un borramiento de las diferencias y esencializando las identidades. Todo esto bajo la idea de un eje económico, que es lo que busca. Lo que ordena. Mientras que en la mundialización se encuentra motivada no solamente por factores económicos que si bien están operando, sino también hay otros elementos como son los sociales, culturales e identitarios, logrando en su exponente más efectivo una comunidad transnacional. Que en términos positivos uno puede pensar, como por ejemplo en el caso de Palestina, donde todos estamos motivados por un hecho humanitario y de alguna forma, aunque habitemos distintos países, nos unimos por un cometido. Sí, o la cuestión del tercer mundo. Del tercer mundo, exactamente. ¿No? Que en su momento, en la emergencia de esa conceptualización, que creo que fue de Sauby, que creo que es un pensador, organiza algo que es potente. Exactamente, y en su mirada más peyorativa es cuando nos pensamos en comunidad, en tanto consumidores, ¿no? Y uno puede empezar estos ejemplos como el Lollapalooza, ¿viste? Que son como productos que van
operando en distintos países y de alguna forma parece que ese consumo nos hermanara, ¿no? Sí, total. En este proceso de desmaterialización de los espacios específicos, Renato Ortiz dice que no hay vuelta atrás. Sin embargo, Deleuze dice hay procesos operatorios de reterritorialización y que tienen que ver con la cultura. Uno puede pensar en las comunidades migrantes cuando ellos acá en otros países siguen replicando ciertas prácticas religiosas o, por ejemplo, culinarias. Sí, eso se ve claramente, eso enriquece muchísimo. Exactamente, es como en algún instante virtual se vuelve a evocar ese espacio perdido. Entonces podemos ver cómo la cultura es un elemento fundamental para disputar tanto los territorios concretos como simbólicos. Y en mi columna especial hoy lo que quería hablar es qué pasa con los objetos de comunidades originarias, prehispánicas algunos, cuando son introducidos forzados al mundo del arte, ¿no? Esta desterritorialización de una cultura hacia otra. Donde primero quería hacer una breve historiografía de cómo pasa, de cómo se incorporan, ¿no?, en el mundo del arte, porque no es algo que es, digamos, habitual o no siempre fue habitual. El primer precedente se enmarca en 1928 en una de las principales capitales de París, donde le conceden un lugar especial a las piezas precolombinas y marcan un hito. Es decir, las piezas empiezan a ser parte de la concepción de obra de arte, que siempre pasa, y esto hasta el día de hoy es habitual, se las considera dentro del género de arte menor y que está ligado a la idea de lo decorativo. Sí, una falta de interpretación del significado real. Exactamente. ¿No? Si se piensa en este hecho en particular, se puede pensar como un eslabón más en el proceso que data de tiempos coloniales de prácticas que buscaban disciplinar el ojo indígena utilizando la cultura visual como una forma de dominación y reeducación, siempre a través del arte. Y uno imagínese que hace muchísimos años la gente no era letrada, entonces a través de la iconografía es que a las comunidades originarias se les impulsaba todo lo que era la creencia religiosa. Sí, total, porque aparte ellos son, arraigan mucho sus tradiciones en la oralidad, con en la lo oralidad. cual, estas iconografías son claves. Claves, exactamente, y de hecho hoy en día se debate, el patrimonio oral, que no se considerara, parecía que la letra escrita era la única que tenía, un lugar de privilegio. En Argentina es Schiaffino, que es padre de la historia del arte en nuestro país, fue un curador, quien siguiendo este paradigma sostiene que los objetos de las culturas del pasado, sobre todo originarias, solo alcanzaron un desarrollo homologable al de la cerámica griega arcaica, es decir, como que llegaron a un punto de la evolución y ahí quedaron. Y recién en nuestro país, en 1918, con la idea asentada de un arte propiamente latinoamericano, pero fuertemente anclado todavía en el arte europeo, de hecho nuestros artistas iban a formar afuera, es que aparece tímidamente la noción de arte indígena, sobre todo en el ámbito intelectual. Un término que en sí trae aparejado cierta contradicción, ¿no? Porque la idea de arte, de autoría, viene del sistema del arte occidental. Sí, al final la cuestión del arte es una... Exactamente. ¿Dónde es una construcción colectiva, digamos, que alguien pueda llegar a crear, a construir una obra de arte. Si bien implica un trabajo personal, hay un trabajo de interpretación ahí, de posibilidades materiales que vehiculizan la aparición de esa obra. De esa obra y de circulación. Y otra cosa es sumar que estos objetos que aparecen en el circuito del arte están extraídos de culturas que tenían otros fines, utilitarios o rituales. Pero ya en la preocupación de la generación intelectual de los años 20 en Argentina, en la figura del escritor muy conocido Ricardo Rojas y el arquitecto Ángel Guido, se busca promover esta idea de lo nacional, una estética nacional, donde se busca sintetizar la técnica europea con, y ellos lo ponen, la emoción indígena. Bien, donde ponemos un eslabón y ponemos el otro. Porque justamente buscan mostrar las bondades del mestizaje hispano-indígena, ¿no? Sobre todo en un contexto de fuerte avance de Estados Unidos, entonces ante el avance económico es reafirmar lo propio. Y donde esta reafirmación de estas bondades del mestizaje se preponderan ciertas producciones artísticas, no son las de todos los pueblos originarios. Se reivindica el valor de las prácticas estéticas del noroeste argentino por encima de otros grupos indígenas como los de las llanuras que lo veían menos evolucionado. Bajo estas miradas, estas piezas de venidas artes tienen el objetivo de afianzar el concepto de universalidad kantiana, que otorgan las formas abstractas y de alguna forma las hermanan con otras culturas, como es la egipcia, la incaica, de vuelta acá, operando la globalización. En el caso puntual del pintor, que lo recomiendo muchísimo que vean su obra, Joaquín Torres García, se diferencia de Rojas y de otros intelectuales de la época
por presentar una mirada que lo que proponía es retomar el punto en que quedó trunca la historia de América. Él decía que hay que volver a las prácticas que se iniciaron antes del proceso colonialista. El proceso colonialista justamente... Sí, es un hito que marca un antes y un después. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Hoy si vamos al museo, por ejemplo, Proa es un museo acá en Argentina, Proa, sí. Claro, que suele hacer muestras etnográficas. Podemos ver que siempre se pivotea entre dos formas de exhibición de estas piezas. Una museificación científica, que lo que busca es mostrar el uso de estos... Más arqueológica, digamos. Claro, etnográfica, donde plantean el contexto histórico y buscan de alguna forma reponer ese tiempo perdido. Sin embargo, estos objetos de vuelta están sustraídos de sus comunidades sin permiso muchas veces, si uno piensa en el Museo de Alta Montaña, en Salta, donde se están exponiendo restos humanos que fueron rituales y que hoy en día su comunidad pide que los devuelvan. Estos objetos sufren procesos de descontextualización y desfuncionalización, ya que justamente se violentan sus funciones originales. En el caso opuesto, a estos objetos se los tamiza con la mirada del arte occidental y se les impone cualidades plástico-formales, es decir, de vuelta, qué es bello, qué no, y donde para que funcionen como objetos de artes ocurre un borramiento de su funcionalidad utilitaria o ritual, ya que para Danto, por ejemplo, o Panofsky, que son teóricos del campo, la obra de arte es transmisora de significados específicos porque se separa de toda función práctica o utilitaria. Es algo que es nuestra mirada del arte occidental. Para Ticio Escobar, un hombre que recomiendo mucho leer, que es curador, artista plástico paraguayo y perteneciente al pueblo guaraní, dice que no se puede apreciar el arte indígena de estos términos, ya que lo estético no puede ser desligado de un complejo sistema simbólico que suele aunar para estas comunidades en un mismo objeto lo que nosotros entendemos como campos diferenciados. Claro. Lo estético, lo político, lo religioso. Claro, todo en esferas, dividido en esferas. Claro. Y ellos es una cosmovisión. Es una cosmovisión. Y él da un ejemplo hermoso que es cuando él le pregunta a un chamán de un pueblo guaraní por qué confecciona una muñequera con esos colores, él le responde, primero porque es bella, pero también porque el rojo atrae beneficios para la comunidad, al mismo tiempo que usarla la coloca en un lugar diferencial respecto a otros. Para Ticio es importante defender el término de arte indígena, ya que este concepto abre la posibilidad de dejar de considerar desde nuestra mirada estos sujetos en tantos seres desvalidos, humillados, empobrecidos, esencializando una identidad de los pueblos originarios, para considerarlos creadores, productores de formas genuinas y donde su sensibilidad es capaz de aportar soluciones y figuras nuevas al patrimonio simbólico del arte. Para este autor, el arte fue fundamental, el arte indígena, en los procesos de colonialismo, ya que muchas veces en estas piezas han encontrado formas de cohesión social para seguir sosteniendo ritos entre los mundos porosos del encuentro y el sometimiento de una cultura hacia la otra. Escobar sostiene que hablar de arte indígena es situarnos dentro de las características propias de la cultura y no de las condiciones que marca el sistema de producción de arte occidental. Un arte que permite ejercitarse como resistencia en contextos de modernidad donde las comunidades son forzadas a procesos dolorosos de destribalización, pauperización y crisis de la identidad. Y donde la producción artística termina siendo una herramienta fundamental de batalla y preservación de la memoria y la historia de los pueblos. El arte nos permite territorializarnos. Sí, definitivamente. Y me pregunto, digamos, porque es muy fácil pararse desde un lugar con el diario de hoy, digamos, ¿no? de crítica hacia esa curaduría que hacía Occidente del arte autóctono, indígena. Pero qué difícil, cuando no conocemos una cultura, aproximarnos de una manera respetuosa. Creo que con un poco de sensibilidad alcanzaría, pero yo vivo en el 2025, con lo cual para mí es fácil pensarlo así. Totalmente, igual a mí lo que me sorprende es que siguen imperando los mismos criterios que en 1928. O sea que están agarradísimos de las estructuras. Están agarradísimos. Okay. Y aparte, yo estaba tratando de ponerles una mirada un poco más, pues siempre sos una feminista enojada, ¿viste? No quería como desde ahí, pero bueno, está bien. Hay algunos Estoy casos, enojada con razón, digamos. No, estás enojada con razón. Obviamente el arte siempre tiene que ver con una consolidación de un pensamiento. Claro. Digo, nosotros consideramos arte, ellos no sé si en su mirada como visualizan esto es arte. Y yo traje dos casos actuales, que es el manto de Tupinambá, para empezar, que esto es del año 2024, o sea, del año pasado, que es un caso que ocurrió en Brasil, donde un manto de la comunidad de Tupinambá, que está cerca de Bahía,
fue restituido a Brasil. Es un manto ritual, una de las piezas más importantes a nivel ritual de estas comunidades. Y es un manto que terminó en Europa, porque en el intercambio... Como todo, de objetos entre los virreinatos, sobre todo entre Holanda, que en algún momento Brasil en el siglo XVII estuvo adosada, una parte de Brasil estuvo bajo el dominio holandés, en un intercambio entre los virreyes, terminó en Dinamarca y estuvo expuesto... Dinamarca, en el Museo de Copenhague, que es una pieza de 335 años, integrada por más de 4.000 plumas, y ya hacía mucho tiempo que la comunidad de Tupinambá pedía la restitución. En todo el mundo... Qué bueno que se organizaron para eso. Es hermoso. En todo el mundo hay 11 mantos de estas características, ninguno en suelo latinoamericano, y mucho menos brasileño. En el 2000 ya esta pieza había venido como una especie de préstamo por el descubrimiento de, ustedes no me ven, pero hago doble comilla, de San Pablo, digamos, pensemos qué es lo que es descubrir. Más que avasallar, que otra cosa. Sí, total, evidentemente, pues se llevan hasta los mantos. Hasta los mantos, viejo, no dejan nada. Pero no fue hasta el año 2022 que comenzaron fuertemente las tratativas. Esto tiene que ver con una reunión que tuvo Lula da Silva con la comunidad en el marco de una puja política por la demarcación de 47.000 hectáreas en donde habitan 8.000 familias de esta comunidad que quieren, demarcar su territorio porque ellos viven de la pesca y la agricultura. En el 2024, después de estas tratativas, vuelve el manto, ya es, adquirido por Brasil, pero es incorporado en la sala del Museo de Río de Janeiro, en la sala etnográfica. Claro. No paramos, ¿no? Como aún recuperando, no paramos de poner nuestra mirada occidentalizada. Donde la comunidad se manifestó en contra, primero porque dicen que desde el 4 de septiembre, cuando ingresa a Río de Janeiro, no le permitieron tener contacto hasta 2 minutos antes de la inauguración. Y además, esto es importante porque hablan de patrimonio, dice que su patrimonio no es tratado con el debido respeto, ya que el manto es un ser vivo para ellos. Dicen, claro, es nuestro padre y nuestra madre. Nuestros ancestros dicen que cuando se lo llevaron los europeos, nuestra aldea se quedó sin norte. Y otros dicen que con el regreso de este manto volvieron los hechizados, que son sus comunidades ya fallecidas. ¿Cuánto sentido tiene eso, no? ¿Cuánto sentido? Entonces, en esto de la apropiación y lo que trae, para pensarlo desde una cabeza occidental. Absolutamente, por eso es que ellos dicen no es un objeto de contemplación estética. En el marco de esta inauguración, Lula da Silva dio el pie a las comunidades a que en realidad no debería estar en el museo, todavía sigue, empuja, porque ellos dicen que no es un objeto de contemplación estética, es un ser vivo. Igual a mí me impresiona, esto venía pensando con todo esto que traes, que cómo, la mirada occidental o eurocentrada subordina la realización creativa o ritual o la producción simbólica de los pueblos originarios. Sin embargo, no son tontos y saben el valor que tiene y se aferran a eso y no pueden soltarlo. No lo pueden soltar. Si son culturas que para vos están subordinadas a vos o son menores, ¿por qué? No se explica más que por una cuestión de dominación y avasallamiento. No hay otra explicación. De infantilización, porque Totalmente. En un momento le decían que no se los querían devolver porque ellos no iban a saber cómo conservar la pieza. Ellos que crearon. ¿Sabes que estaba pensando que seguramente tenía que ver con eso? Sí, claro. Absolutamente. Y si no la saben, ¿cuál es tu problema? Es de ellos. Es de ellos. Y aparte realmente se pone en cuestión esto de lo que decía Ticio Escobar, un entramado simbólico mucho más fuerte, que además de ser bello, para ellos es como el eje de cohesión de su comunidad, de su dinámica. ¿Cuánto se arrasa? Porque aparte pensémoslo desde nosotras. Digo, no quiero relativizar pero a mí me sacás ciertas músicas, me estás dejando media huérfana. Hay algo de lo que constituye hoy, venía hablando con una amiga clienta acerca de ciertas ceremonias rituales y demás, y terminamos hablando de una canción de Charly García que es El Show de los Muertos, y a mí me sacás esa canción y me sacás parte de mi historia. Es que a ellos les sacan parte de su historia y es terrible. Claro, sí. De hecho, si uno piensa en los comercios regionales que nos venden a nosotros como regionales, no sé si se acuerdan, ahí como una marca que dice hecho en el norte, que están las remeras. En realidad no está hecho por gente del norte. Incluso las piezas decorativas no corresponden al estilo de lo que producen las comunidades en el norte argentino. Entonces ahí también hay una banalización, que eso es lo que nos permite pensar esta desterritorialización.
Y después, que yo lo voy a presentar, pero seguiremos en el segundo bloque. El tercer bloque, amigo. En el tercer bloque, perdón. Yo ya sigo. Nosotros nos quedaríamos 3 horas 3 acá. horas hablando. No nos escucharía nadie. Es el de Haider Esbel, que es otro ejemplo contemporáneo, es un artista indigenista, que fue el primer artista que representó a la comunidad originaria de Macusi en Brasil, en la Bienal de San Pablo, que es una de las bienales a nivel mundial, sí, digo, más importantes. importantes. En el caso de Esbel es un artista que se autoproclama artista indigenista. Digo, en esto de que hay gente que dice el arte indígena es como una contradicción, hay gente que lo defiende. Ticio Escobar dice, me parece que es una forma de ponerlo como sujeto creador. Cada uno se pone sus propias anteojeras, digamos, para autopercibirse. Exactamente. Está bien. En el caso de Esbel es un activista proveniente de la comunidad originaria de Macusi en Brasil, con una militancia que estuvo centrada en exponer los procesos de blanqueamiento que operen en el sistema del arte y en la circulación de las obras. Desde una temprana edad mostró un gran interés por el desarrollo de las artes visuales y el activismo indigenista. Ya a los 18 años comienza a pintar de manera recurrente en sus tiempos libres, porque como todo empleado precarizado tenía 2 trabajos, por la mañana como empleado estatal en la Agencia de Energía Eletrobras de Brasil y por la noche en atención en una biblioteca pública. Gran parte de su obra, que también recomiendo que es bellísima, pictórica, trabaja sobre el concepto de transustanciación, que proviene de los ritos chamánicos, que ellos cuando ingieren algún tipo de alucinógeno, por decirlo de esta manera, de estimulante. Que puede ser el cacao, que puede ser... Totalmente. De eso veníamos hablando con mi cliente. Exactamente. Pasan de un plano de la existencia a otra y es a través de estos procesos que se une el mundo de lo metafísico con el mundo de lo físico. Onírico, claro. Sí, es total, hermoso. Qué hermoso sí. Y además prepondera en un lugar de privilegio la obra de Macunami, que es quien para estos pueblos se presenta como el creador de toda la naturaleza. Hasta ahí dejo para poder seguir la tercer bloque. Vamos a ir dando cuenta de algunos casos más puntuales. Bueno, hermoso. Hermoso, la verdad es que realmente cuando me encontré con estos artistas, y con este caso de Tupinambá, que hice toda una investigación, porque realmente nosotros tenemos que pensar en el caso de, no sé, de Salta, de alta montaña. Sí, Digo, que me parece... Yo estuve ahí y me daban ganas como de traerte más cosas, pero no quería. Lo que sería lindo es pensar formas, te propongo acá en el aire para otros encuentros, formas en las que sí se respetó. Porque yo venía pensando en eso, cómo podemos apreciar y aproximarnos a una cultura sin, y seguramente debe haber ejemplos de gente que lo hace. Así que bueno, ahora vamos a una tanda y nos encontramos en el tercer bloque con el cierre del programa y algunas recomendaciones. Quiero terminar con el caso de Esbel porque fue el que me pareció más contemporáneo en esto de, bueno, empezó como activista, llega a la Bienal de Venecia, hace una escultura inflable de 18 metros afuera, que son 2 serpientes que representan una criatura divina para la comunidad Macusi, y lo pone enfrentado a la escultura de Pedro Álvares Cabral, que es, entre comillas, el descubridor de Brasil. En el mientras tanto, empieza a haber fricciones con la organización de la Bienal, porque él quería exponer las obras de otra manera. Empiezan estas diferencias. Él como acto de protesta arma una exposición en simultáneo por fuera de la Bienal, todo con artistas indigenistas. Muy bien, les disputó el territorio también. Absolutamente, y arma una performance también con su compañera activista indigenista Diara Tucano, donde habla justamente de la apropiación del mundo del arte de las prácticas originarias. Lamentablemente este artista tuvo una carrera muy corta, a los 41 años decide terminar su vida. Obviamente nunca hay un porqué específico, pero lo que expresaban sus allegados es que él se sintió muy utilizado, exotizado por el mundo del arte, donde aparte él siempre dijo que para él importaba más su militancia artística, su militancia política que primaba en su vida eso, que su obra artística, y dice: mi mayor obra es política, no esos dibujos coloridos, ni la cobra dentro del lago. Esos son elementos para atraer la atención, para discutir cuestiones como el calentamiento global y la urgencia ecológica. Y esto es lo último con lo que quiero terminar. Como último pedido y como gran gesto de resistencia poética, manifestó antes de morir a sus allegados que una vez que él ya no estuviera, cubrieran por tiempo indeterminado todas sus obras en exposición. Es de esta manera que cualquier transeúnte distraído que desconociera las obras de Esbel
Seguramente se extrañó al ver en museos y galerías distinguidas de distintas partes del mundo un hecho inusual. Al lado de algún cuadro barroco o modernista, una gran tela negra recubriendo la obra que se encontraba debajo. Una vez más, Esbel quiso hacer referencia a la invisibilización que sufren las comunidades originarias en el sistema del arte occidental. Una desterritorialización dentro de otra, la de un artista disputando su lugar en el mundo del arte, al mismo tiempo que plantea otra forma de hacer y habitar estos espacios. Un activista que al momento de morir nos enfrentó como último hecho poético y artístico con el vacío, el deseo irreverente de obturar, justo en un museo, la imagen, para evidenciar ante una sociedad que suele elegir conscientemente la ceguera, que la verdadera invisibilización es la que sufren año tras año las comunidades originarias de todo el mundo. Qué hermoso, qué fuerte igual, ¿no? También el término de su vida, se me vino Mark Fisher a la cabeza también, Sí. cómo la gente que está en contacto con una verdad a veces no puede soportarlo y Es terrible. bueno, toma decisiones muy complicadas. Es un poco, no voy a equiparar nuestra militancia con la de los pueblos originarios, sepan que no viene por ahí, pero es un poco, para mí la cocina es una excusa a eso, ¿no? De poner en discusión. Para vos me parece que la gestión de la cultura también tiene que ver con eso, con visibilizar lo que creemos responde al respeto por la otredad. Y de recuperar las prácticas realmente, es una palabra que quizás queda muy repetitiva en mi vocabulario, pero lo es comunitario, que es algo que es una forma de hacer totalmente distinta a cómo nos enseñaron desde nuestra mirada occidental.